¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Janet Martín y nos encontramos en este momento en la clase magna de la UTEL, y lo que vamos a hacer es tener una conferencia que nos va a permitir hablar un poquito sobre aquellas creencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que definen los resultados de vida que hemos tenido, que tenemos, o incluso los que afectan a las personas que han seguido nuestras creencias. Quiero compartirles un poquito, para comenzar, sobre mi currículum, para que ustedes tengan una identificación mayor sobre quién soy. En primera instancia, quiero comentarles que soy colombiana, y el haber nacido en otro lugar me ha permitido entender un poquito más de las creencias que en América Latina vivimos, aprendemos, practicamos, y que son diferentes en cada uno de los países. Estudié la licenciatura en comunicación y me especialicé en comunicación organizacional en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Después de esto, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en administración en el TEC de Monterrey, aquí en México, y de manera virtual también, mientras me hacía cargo de las oficinas de representación del TEC. Y posteriormente, hace aproximadamente 16, 17 años, dediqué mi vida a estudiar coaching, porque aprendí que una de las mejores formas que tenemos como seres humanos para crecer y para desarrollarnos es poder hacernos preguntas, reflexionar, cuestionarnos de manera permanente sobre nuestra vida, y así, de esta forma, poder ir creciendo, cambiando, generando satisfacción mayor en nuestra vida. Esto lo hice en la Academia Interamericana de Coaching en unión con la WABC, y desde entonces me he dedicado a estudiarlo hasta tener el grado de Master Coach. Estos son algunos de mis antecedentes. Como persona, soy madre de familia, soy madre de 2 jóvenes hoy en día, ya profesionales, y afortunadamente en el país he tenido la oportunidad de desarrollar a ejecutivos, de acompañar el proceso de crecimiento de muchas personas que consideran fundamental seguir cambiando, seguirse desarrollando, seguir estudiando, seguir aprendiendo de sí mismos, porque eso es lo que nos ayuda a ser mejores personas, mejores padres de familia, mejores madres. Hoy, en el Día de la Madre, por ejemplo, eso es algo fundamental. Entonces vamos a pasar directo a hablar sobre la conferencia, si ustedes me permiten, y el tema de la conferencia se llama transmitiendo estas creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y aquí me gustaría compartir con ustedes esta frase muy célebre, en donde nos dicen: cuando abro mis ojos al mundo exterior, me siento como una gota de agua en el océano. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de comparar el ser que somos con ese mundo exterior, a ver, déjenme, perdón, creo que va más arriba, aquí en el mundo exterior, y luego nosotros nos comparamos con esa inmensidad, con esa eternidad que hay, pues lógicamente que nos damos cuenta que somos como algo muy pequeñito, como una pequeña, un pequeño grano de arena, por ejemplo. Pero cuando nosotros cerramos nuestros ojos, y si quieren hacerlo y acompañarme a hacerlo, si ustedes cierran sus ojos y miran hacia su interior, muy posiblemente van a ver un universo muy completo, un montón de sistemas trabajando dentro de ustedes mismos,
sistemas como el de familia, sistemas como por ejemplo el laboral o sistemas como por ejemplo el social en el cual se desenvuelven o sistemas por ejemplo relacionados con ustedes mismos como con su salud o con su crecimiento interior o con su espiritualidad. Entonces, allí es cuando encontramos que hay todo un océano completo en el corazón. Y ese océano completo en el corazón tiene muchos, muchos matices que nos permiten a nosotros cada día crecer si podemos darnos el permiso de analizar lo que nos está sucediendo. Uno de los temas importantes es que vivimos en medio de un estrés, en medio de una rutina, de un continuo devenir, o nos encontramos en una gran zona de confort. Y hacer esto, de buscar en nuestro interior, nos puede llegar a costar mucho trabajo o quizá ni siquiera le damos importancia porque el tiempo, y decimos así, el tiempo no me lo permite. Entonces, algo que es muy importante es que aprendamos nosotros a mirar hacia adentro, y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de estos minutos que voy a estar con ustedes acompañando este proceso. Para comenzar con ello, me gustaría, perdón, antes me faltó borrar aquí para que ustedes puedan observar mejor cada una de las diapositivas, pero esto es parte del proceso. Pensemos un poquito qué construimos, qué es lo que estamos construyendo en nuestros hijos, qué es lo que pensamos, cuáles son esas ideas con las cuales nos movemos para formar o para desarrollar a nuestros hijos. Si ustedes se dan cuenta y nos vamos un poco a lo que ha sido la historia de la humanidad, en cada una de las diferentes décadas o siglos han habido creencias o han habido formas de pensamiento que se han transmitido y que han hecho que las personas nos comportemos o actuemos de determinada manera, dándole o quitándole valor a la parte humana. Si ustedes, por ejemplo, se van a toda la época de la industrialización, pues lo único que importaba era que produjeras, y la creencia era que pues eras muy valioso en la medida en la que te quedabas allí, no sé, 10, 8, 12, 15, 20 horas, dobleteabas turnos, pero lo importante de la productividad era algo como eso. Hoy en día, sin embargo, los millennials nos han enseñado que además del trabajo hay otro tipo de vida que todos tenemos, ¿verdad? Y que les gustan hacer otras cosas diferentes y no solamente estar enfocados en el trabajo. Si nos vamos a esas ideas, anteriormente, por ejemplo, se pensaba que tú entrabas a un trabajo, a una empresa, y buscabas ir ascendiendo en esa empresa, quedarte en esa empresa, y la lealtad era específicamente quedarte allí trabajando por el tiempo que fuera necesario. Hoy en día, y eso se consideraba como verdadero, como único, es más, las personas buscaban trabajar y quedarse allí trabajando en estas organizaciones para generarse una jubilación. Y se decía, es cuando yo vaya a descansar, cuando ya no trabaje, como si el trabajo fuera un peso, tuviera un peso o una losa sobre la espalda. Entonces, ¿esto qué provocó? Pues que la gente entregara su vida porque la lealtad y el compromiso era con la empresa en la cual habías entrado a trabajar. Hoy en día las ideas han ido cambiando. Y vemos a los jóvenes que se quedan 1 o 2, máximo 3 años en una empresa y luego cambian. Y su lealtad ha cambiado, ya no es hacia la empresa, sino su lealtad ahora es hacia las personas. De todas estas ideas, de todos estos pensamientos que nos hemos ido construyendo y nos hemos ido generando a lo largo del tiempo, una vez que nos los creemos, los empezamos a transmitir y los transmitimos a las personas más cercanas a nosotros. Hoy es un día fundamental para nosotras como mujeres, pero también para los hombres,
Pensar qué estamos transmitiendo a nuestros hijos, cuáles son esas ideas que estamos construyendo y que les estamos generando a nuestros hijos incertidumbre o certidumbre, o aquellas ideas o pensamientos con los cuales estamos ayudándoles a ser felices o impidiendo que lo puedan llegar a ser. Esas ideas o pensamientos que nos enseñaron y que de pronto las hemos considerado, como dice aquí, ¿verdad? Aquí, a ver, más abajo, verdaderos, únicos, como posturas genuinas de lo único que es viable y que es aceptable. Esa forma de pensamiento que hemos tenido a lo largo de la vida ha ocasionado en algunos momentos que nuestros jóvenes o las personas que nos rodean, pues quizás no sean tan felices, ¿verdad? O quizá han ocasionado en nosotros que nosotros no lo seamos, porque elegimos caminos que quizá no nos hemos puesto a cuestionar si son verdaderos, si son los que queremos, si es la forma como nosotros deseamos vivir. Veamos la siguiente lámina, y en esta siguiente lámina, si ustedes observan, estamos definiendo un poco lo que son las creencias. Las creencias están en nuestra mente, fundamentalmente en nuestra mente. Como les dije hace un momento, las consideramos verdades absolutas. Verdades que son incluso incuestionables. Que llegar a atrevernos a cuestionarlas sería algo que nos costaría mucho, mucho trabajo. Bueno, cuidemos esto. Empecemos a observar que hay algunas que nos construyen, pero hay otras que nos limitan. Entonces sería muy importante que empezáramos a ver si realmente, o a cuestionar un poquito, si realmente esto es tan verdadero, tan único, y no existe nada más ni ninguna manera de moverlo o de cambiarlo. También es importante comprender que todas estas creencias que podemos tener pueden venir específicamente, por ejemplo, de algún conocimiento o de alguna experiencia, o también las podemos ir transmitiendo de generación en generación. Y cuando las transmitimos de generación en generación, llega un momento en donde ni siquiera tenemos claro de dónde proviene la creencia, ¿no? No sé si han visto el video de los changuitos en donde se coloca un racimo de plátanos en la parte superior de una escalera y pues lógicamente que el primer changuito va a buscar subir, son como 5 changuitos, sube uno la escalera y les echan a todos agua, y entonces al siguiente que intenta subir, pues los demás empiezan a detenerlo porque pues también les están echando agua, como si fuera un castigo, ¿no? Allí no puedes subir, allí no tienes posibilidad. Y entonces, ¿qué se va generando? La creencia de que a esa escalera no puedes subir. Cambian en el experimento a todos los changuitos uno por uno, pero cada que alguno nuevo va intentando subir, pues los demás changuitos los golpean e impiden que suba. ¿Y por qué es esto? No saben la razón por la cual, no saben lo del agua, ya no lo están viviendo, pero al final todos se quedaron con la historia de que no debían de subir por el racimo de plátanos. Entonces, lo mismo nos pasa con las creencias. De pronto a alguien se le ocurre algo, se genera como una creencia, se construye de esa manera, y puede ser sobre un suceso, sobre un evento, sobre alguna cosa en específico, pero una vez que se genera es muy complejo cuestionarse sobre ella. Entonces aquí lo importante es, si las estás considerando como verdaderas e inamovibles,
¿qué tanto eso está limitando tu proceso de vida? ¿Qué tanto está limitando tus posibilidades? ¿Qué tanto está generándote mejores relaciones interpersonales? Déjame, te muestro algo más sobre las creencias, como para que tengamos claro lo que puede llegar a significar el tener una creencia y mantenernos dentro de ella como algo totalmente inflexible, ¿no? Entonces hay que hacerle un poquito más fuerte, ¿verdad? Ok, las creencias están interactuando de manera importante en nuestra psiquis, en nuestra mente. Esto hace que el ser humano, cuando ya está aquí, en nuestro hemisferio izquierdo se encuentra toda la parte racional, se encuentra toda la parte que tiene que ver con el concepto, con la lógica, con la analítica. Y una vez que se plasma aquí el concepto o la creencia en nuestra psiquis, entonces lo que va a suceder de manera muy, muy importante es que la persona ya no se cuestione lo que está revisando, ya lo anclé aquí y aquí se quedó. Entonces, en nuestro hemisferio izquierdo, normalmente anclamos nuestras creencias, que las hacemos como si fueran verdades absolutas. Como es una verdad absoluta, lógicamente que va a impactar de manera muy importante en nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay una creencia que cuando llegué a México me llamó poderosamente la atención porque yo nunca la había escuchado. A ver si ustedes la pueden completar. ¿Recuerdan? Piensa mal. Ajá, y acertarás. Cuando la escuché por primera vez llamó poderosamente mi atención, como les digo, porque dije, ¿cómo? O sea, eso sería tanto como estar desconfiando de aquellas personas que ni siquiera conozco. Y entonces, pues eso impacta lógicamente el comportamiento. ¿Qué pasa cuando estoy considerando que debo de pensar mal? Porque seguramente voy a acertar sobre el comportamiento de otro. Pues que mi comportamiento también va a ser de cuidado, de pronto ya no me voy a relacionar desde el mismo nivel de confianza, es muy posible que me cueste trabajo, entonces interactuar con los demás desde la credibilidad, desde la congruencia, porque lo primero que voy a estar pensando en mi cabeza es, ¿y si me falla? ¿Y si resulta que no hace lo que habíamos convenido? ¿Y si se genera una historia? ¿Me va siguiendo? Una historia que ni siquiera es real, pero que gracias a esa creencia, pues nuestro comportamiento hacia el otro se ve impactado. Entonces es muy importante que nos demos el permiso de hacer un poquito de reflexión sobre este tema. También tenemos que estas creencias influyen de manera muy importante en la forma como observamos y como reconocemos el mundo. ¿Qué quiere decir esto? De pronto te enseñaron que si el día es gris, hay muchas nubes, no está el sol, está oscuro, quizá esté lloviendo. Quizá eso sea para algunas personas que así lo aprendieron un mal día. Alguna vez en un evento que tuvimos, una compañera nuestra llegó al lugar del evento. Estaba lloviendo a cántaros, eran las 7 de la mañana, era el mes de enero, estaba haciendo un frío tremendo y ella entró y dijo, ¡qué hermoso día tenemos! Y todo el mundo se volteó a mirar y a sonreír así de, pues está enloqueció. ¿Cómo podría ser que estuviera observando un hermoso día cuando está nublado, está lloviendo, está haciendo muchísimo frío, estamos en el mes de enero? Entonces la creencia en la forma como observamos influye de manera fundamental. ¿Y cómo nos hace ver el mundo?
Pues desde la creencia, desde ese observador que en determinado momento aprendimos, nos enseñaron o a través de experiencias de vida hemos ido desarrollando. Esto es muy importante. Si nosotros nos detenemos un momentito a pensar en lo que significa este tema de la observación, y si te preguntas lo que le pasa a tu universo, a tu vida, a tus comportamientos y a tu conducta con la forma como estás observando. Veamos el tráfico. ¿Cómo observas el tráfico? En la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, ¡qué tragedia! El periférico es un estacionamiento, decimos. O te haces horas para llegar de un lugar a otro. Bueno, esta es la forma como tú estás observando un fenómeno, un evento que está sucediendo. Y esto ocasiona que te generes una creencia y un estrés impresionante. Somos catalogados como una de las ciudades más ansiosas del mundo. Es un título que nos hemos ganado como observadores de nuestro mundo, de lo que pasa en el periférico, de nuestra situación de seguridad nacional, de seguridad en el país o de inseguridad en el país. Entonces, ¿cómo observamos y qué conlleva para que observemos, para que reconozcamos, observemos y analicemos de esa manera el universo en el cual nos estamos moviendo? Pero además, hay un cuarto punto que es también muy, muy importante. Define nuestras actitudes. Y lo decíamos hace un momento, si estoy observando que el periférico está repleto, que el estrés, ahorita que venía, la cantidad de tráfico que había, porque todos queremos ir a celebrar el Día de la Mamá, pero bueno, hay quienes están muy contentos, eufóricos, muchas flores en la calle. Pero habrá alguien que no esté de esa manera y que no lo esté observando así. Habrá quien lo está observando como un obstáculo para llegar a su trabajo o para llegar a ver a un cliente y que esté con ansiedad. Entonces, ¿cómo estamos observando? Eso va definiendo las diferentes actitudes que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Este es un tema muy importante cuando hablamos de las creencias. Si estoy creyendo que en mi trabajo ya no me quieren, si estoy pensando que en mi trabajo lo que hago pues no le gusta a la gente, no es valioso, si estoy pensando que hay que trabajar X cantidad de años para luego ir a descansar o hacer lo que realmente me gusta. Si estoy teniendo ese tipo de creencias, ¿qué le está pasando a mis actitudes? ¿Qué tipo de comportamientos estoy reflejando cuando estoy con este tipo de pensamientos? Veamos que estos pensamientos que nosotros tenemos y que afectan nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de observar el universo, provienen de la experiencia o provienen del aprendizaje o provienen del conocimiento o quizá provienen de alguien más. De alguien que puede ser en primera instancia ese papá o esa mamá que desde el comienzo nos han generado una forma de observar el mundo. Y sería bonito ahorita que como papá o como mamá hoy en este día te pudieras hacer la pregunta de cómo estás usando estas creencias y cómo esto que estás utilizando de manera muy, 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 muy importante en tu universo, cómo esto está impactando a las personas que tienes a tu alrededor, a todas esas personas que en determinado momento te son muy relevantes, te son muy importantes. A veces las utilizamos quizá como una fuerza muy, muy poderosa hacia nuestra conducta y es en donde nos demostramos que no somos muy flexibles. O a veces tenemos creencias que en lugar de ayudarnos, nos limitan. Tenemos creencias que nos construyen,
pero ¿cuáles son esas que nos limitan? Las que nos construyen, qué padre, ya las tenemos y esas nos van a estar ayudando. La reflexión importante es sobre aquellas que no nos construyen, que no nos empoderan o que nos están limitando. Aquellas que te empoderan, busca generarte todavía una mayor fuerza. Analízalas más porque esas son tus impulsores importantes. Pero aquellas que te estén limitando, estas necesitas revisarlas de manera muy importante. Hablábamos de la flexibilidad. Este es un tema muy, muy fuerte en el ámbito de la creencia, porque normalmente la creencia no es muy flexible, no es muy analizable, es un introyecto, ahí me quedo, lo absorbo y con él me quedo. Es más, ni siquiera es cuestionable. Si, por ejemplo, hablamos de, sé que ese no es un tema que se deba tocar, ¿verdad? El fútbol, por ejemplo. Anteriormente pertenecías a un equipo y tu hijo, y de generación en generación todos pertenecíamos al mismo, ¿verdad? Sin cuestionar si yo quería estar ahí o no quería estar ahí. Hoy en día, afortunadamente, los jóvenes están cuestionando este tipo de cosas y no están comprándolo sin pensarlo, sin analizarlo, sino como lo hacíamos anteriormente, que anteriormente era, pues mi papá piensa así, mi papá es liberal o es conservador o es esto o el otro, y entonces la religión de la misma manera, todo de una manera que era más como sumisión y como obediencia, y se quedaba allí, ni siquiera se podía cuestionar. Entonces, hoy en día, el tema de la flexibilidad es un tema muy importante, porque si no somos flexibles con esas creencias y no nos damos el permiso de revisarlas, probablemente nuestra vida se convierta en algo que es inamovible. Muy probablemente se impacten las relaciones interpersonales. Es más, podría decirte que posiblemente si tienes problemas de salud, tus creencias pueden estar actuando de manera muy importante en el tema relacionado con la salud. A ver, me acerco un poquito más en el tema de la salud. Entonces, te invito a que las revises, las analices, las observes de manera diferente para que así puedas ir eligiendo con qué sí te quieres quedar y con qué te gustaría moverte o cambiarlo. Déjame te presento ahorita algunas de las creencias que consideramos o que considero son fuertes, son limitantes y no nos ayudan a revisar el resultado de vida que tenemos. Por ejemplo, piensa mal y acertarás, la venganza es dulce, la letra con sangre entra, el que no tranza no avanza, lo más importante es ganar, debo protegerme para no sufrir, el jefe siempre tiene la razón, que sufra para que vea para que lo valore, o si quiere aprender, pues que le cueste, no me puedo equivocar, y así vamos a ir colocando en la pantalla más de estas creencias que han limitado nuestro ser, nuestra existencia. Por ejemplo, no podré hacerlo, ¿qué van a pensar de mí? En muchos casos nuestra vida la hemos llevado a lo que los demás quieran, piensen o sienten. Yo siempre tengo la razón. El yo siempre tengo la razón es porque, pues, híjole, es que me enseñaron a que debo de tener la verdad. Y entonces desde la historia debo de ser el que siempre dice la última palabra. No les va a gustar lo que hago, no puedo retener lo que quiero. Son creencias, son temas que a lo largo de nuestra vida, frasecitas que hemos ido construyendo, a veces que las hemos llamado de sabiduría popular o de sabiduría general. Y mira, todas ellas
impactan de manera muy importante el ser que eres y los resultados de vida y las conductas y los elementos que has tomado para hacer de tu vida lo que hoy tienes. ¿Y qué te ha llevado a ello? Por ejemplo, veámoslo. Un tema muy importante, el miedo. Otro, la culpa. Nos han enseñado y hemos aprendido de manera muy importante a sentirnos culpables por aquellas cosas que pasan en la vida. De pronto a algún hermano le tocó en nuestra infancia hacerse cargo de la familia desde muy chico, y entonces la creencia de que le debo de estar agradecido toda la vida y con ella me manipulan perfecto. O, por ejemplo, estándares muy altos. En las sesiones de coaching este es uno de los temas. Estos temas son muy importantes porque el estándar de muy alto, de tengo que hacerlo lo mejor, no puedo fallar, es que tengo que ser el primero. Te enseñaron todo eso y bueno, la comodidad, ese es otro tema, esa zona de confort en la que a veces entramos y de ahí no nos movemos, ya sea por pereza, ya sea por miedo, ya sea porque no nos queremos, simplemente no quiero hacer más, no me quiero dar una vida diferente, no quiero pensar distinto. Creo que yo me construí mi verdad absoluta y entonces con eso me voy a quedar. Y eso es cómodo. Ya no tengo que reflexionar. O por ejemplo, el perfeccionismo en el que a veces entramos o nos enseñaron. Hay personas, por ejemplo, que tienen algunos temas relacionados con resignación. Pues así me tocó vivir. Ese es mi destino, porque Dios lo quiso así. Frases como esas que pues le pegan al ser humano, a la forma de pensamiento y lógicamente al comportamiento. Si tengo que resignarme porque pues es que ese era mi destino, o porque así estaba pactado, porque es que ese es el karma que tengo, pues por eso tengo este tipo de situaciones. El otro tema es la baja autoestima. La baja autoestima afecta de manera muy importante al ser humano y es un obstáculo para mover las creencias. Y el otro, estados emocionales como por ejemplo la depresión, que son al final estados que impactan no solamente la emoción en el ser, sino que también están impactando de manera fundamental las elecciones que vamos haciendo sobre nuestra vida. Pero así como hay creencias que son limitantes, pues decíamos que también hay otras que son empoderantes, ¿no? Si te esfuerzas, alcanzarás tus metas. Solo cuida algo, no te llegues a esforzar tanto que hasta te enfermes, ¿no? O que tengas que el dinero que lograste ganar con mucho esfuerzo, pues te sirva, ya sabes para qué, para atenderte médicamente, ¿verdad? Esto hay que cuidarlo, no hay que irse tanto a los extremos. Cada cosa que me propongo la logro, no puedo depender de otros, yo también soy parte del proceso. Eso es fundamental, eso es muy importante. Muchas veces estamos dependiendo de otros, ¿no? Que me lleven porque es que no sé manejar, o es que la carretera me asusta. Esas creencias que te limitan y que te detienen en lugar de, no, pues yo lo puedo hacer, no necesito depender de alguien más. Puedo trabajar en equipo, puedo apoyar a otros, puedo recibir apoyo, puedo pedir el apoyo, que eso es muy importante, pero no que sea un nivel de dependencia en donde no, pues no puedo porque es muy difícil para mí, yo soy mujer, o porque X discapacidad no me lo permite. Hemos visto en la historia personas que logran cosas espectaculares a pesar de tener discapacidades. Ayer salió en la televisión una nota de un video de un niño que no podía caminar y que se levanta y camina dentro de un salón de clase, un bebé, un niño pequeñito, a partir de la motivación que sus compañeros le generan. Entonces, démonos cuenta del poder de las creencias, pero también démonos cuenta del poder que tiene aquello que nos rodea y que nos puede generar algo diferente, como por ejemplo, el lenguaje me revela. Piensa de manera muy importante qué estás pensando, cuáles son tus ideas,
¿Cuáles son esas frases que diariamente te repites? Por ejemplo, en la mañana, 5 minutitos más. ¿Te acuerdas cuando suena el despertador? Eso, piénsalo, analízalo de manera muy importante para que te puedas dar cuenta que esos pensamientos, ese lenguaje interior, esa conversación privada que estás teniendo, está impactando de manera muy importante tus resultados de vida. Y pregúntate, ¿qué deseas dejarle a tus hijos? ¿Cuál es ese legado que le quieres compartir a tus hijos? ¿Cuáles son esas creencias que van a empoderar a tus hijos? A esos seres que a lo mejor no son tus hijos, pueden ser tus sobrinos, pueden ser, no sé, a esos niños que están alrededor tuyo. ¿Cuáles son esas creencias que van a empoderar a cada una de esas personas que está a tu alrededor y que de manera muy importante te está entregando una parte de sí? Porque recuerda algo, eso que tú estás compartiendo con el otro se te va a regresar. Entonces tú puedes compartir creencias que empoderen, como puedes compartir creencias que no empoderen o que limiten, que te limiten, que limites tus resultados, que con ello limites el resultado de tus hijos. Permítame compartirte algo. Hace un tiempo, y en algunos lugares todavía sucede, se pide que los hijos estudien lo que los padres estudiaron. Si fui médico, entonces que sea médico. Si fui coach, que sea coach. Si fui... Y la frustración de muchos jóvenes está en que tuvieron que estudiar algo que no querían. Entonces es muy importante que empecemos a preguntarnos qué es lo que realmente voy a transmitir a mis hijos para empoderarlos o para desempoderarlos y generarles un límite. Ese límite que quizá tú mismo viviste y que no te ocasionó que tuvieras lo que querías. Quizá hay cosas que te dieron y que tú dices, híjole, es que esto me formó, me ayudó, me generó posibilidades. Pero también hay que empezar a pensar en cuáles son esas que no te generaron posibilidades, que te limitaron, que generaron en ti un ser que no quieres ser, ¿no? Porque recuerda que repetimos las historias. Y dijimos cuando éramos jóvenes, yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi mamá, o eso que está haciendo mi papá o mi mamá, quizá yo no lo voy a hacer. Piénsalo bien, ¿en qué medida de pronto estás repitiendo los mismos comportamientos, los mismos pensamientos? ¿Y eso qué te está generando como ser humano? Para que empoderes a tus hijos, para que te empoderes a ti mismo, para que empoderes a todas aquellas personas que están a tu alrededor y que te han dado, desde su punto de vista, sus mejores creencias, sus mejores posibilidades. Entonces, revisémoslo, analicémoslo, estemos abiertos a la reflexión. Nada más. No es que sea bueno, no es que sea malo. ¿Qué quieres de tu vida? Y con base en ello, vamos a trabajar y a pensar en cada uno de nosotros. Una creencia importante es el del Día de la Madre. Y como parte de esas creencias del Día de la Madre, hemos preparado aquí en el hotel un video de felicitación para esas personas maravillosas que acompañan nuestra vida. Entonces, todavía no, vamos a pasar a las preguntas o el video. Ok, adelante, vamos entonces con el video.
Por algo pasan las cosas. ¿Y si lo encuentro, qué te hago? Vas a ver cuando llegue a la casa. Yo no soy tu sirvienta. Ponte el suéter porque te vas a enfermar. Con la lentitud no vas a llegar a nada. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Te doy 3 y llevas 2. Todo se puede solucionar el día de hoy, menos la muerte. La persona que ilumina mi vida. La que me avienta la chancla cuando me porto mal. Es la persona más fuerte que conozco en esta vida. La persona más maravillosa del mundo. Es una persona luchadora, guerrera. La mujer que le ha dado estructura a mi vida. La persona que siempre me dijo que para poder lograr las cosas tienes que ser responsable. Y quererme muchísimo a mí misma. Esa fue mi mamá, ¿no? Estilista. Es empleada doméstica. Es enfermera. Asesor educativo. Ama de casa. Es soldadora, Contadora, Maestra. policía. Todóloga. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Pues gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. gracias mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Porque estás en todas partes, Gracias, mamá. Porque estás en todas partes. Gracias, mamá. Te amo. Muy bien. Esperamos que haya sido de su agrado el video que aquí en la hotel hemos preparado para ustedes, para celebrar este día, para reconocer el trabajo que ustedes como madres realizan diariamente con nuestros jóvenes, con nuestros niños y con nuestra sociedad. El papel ha cambiado, la creencia también va moviéndose. Entonces te queremos invitar a que reflexiones con profundidad, con criterio, que te des el permiso de analizar cómo puedes ser más feliz, cómo puedes regalarle un poco más de tranquilidad, un poco más de paz, un poco más de armonía a tu hogar y a tu familia. Piensa que cada uno de nosotros es una persona con ideas diferentes y que lo importante de todas estas ideas diferentes que tenemos no es que las dejemos a un lado, no es que no las atendamos. Lo importante de las ideas es poderlas escuchar, analizar y reflexionar, sin verdades absolutas, pero sí con el criterio de ser felices. Para mí ha sido un honor y un placer estar con todos ustedes y espero que nos envíen preguntas. Vamos a contestarlas ya fuera de la virtualidad. Por internet se las estaré contestando con muchísimo gusto. Ha sido un honor. Soy Sandra Janet Martín. Esta es una clase magna que hemos preparado para ustedes y les agradezco su presencia a el número importante de personas que ya me dijeron que han estado conectadas. Muchas gracias.